Buenas noches, amados televidentes. Qué gusto estar con ustedes, contigo, pastor. Gracias. ¿Qué te parece, pastor, si empezamos por algo básico, algo elemental? La Biblia. La Biblia. Parece mentira que a veces no sabemos ni dónde está Ageo, por ejemplo, un profeta menor, ¿verdad? La Biblia. La Biblia tiene ciertas funciones, ¿verdad, pastor? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, mira, cuando hablamos de la Biblia, la verdad que es algo fascinante porque creo que todos los cristianos, los que hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo, lo hemos tenido por el hecho de que hemos escuchado el tema central y fundamental de la Biblia. Y el tema fundamental de la Biblia es presentar a Jesucristo, es revelarnos a la persona de Jesucristo. Quiero contarte así rapidito que a Dios lo han desacreditado, a Jesucristo lo han desacreditado, los religiosos, las religiones, por mucho tiempo lo desacreditaron. Y lamentablemente yo en un tiempo me creí ese maldecir que tenían de Dios. Yo sí por un tiempo creí que Dios era castigador, que era un Dios fulminante, el cual uno de pecador no podía acercarse, porque el día que se acercara uno a Dios, porque Él es muy santo, obviamente le esperaba a uno rayos, centellas y un castigo terrible por todo lo que uno había desarrollado, sobre todo los que tuvimos una vida mala. Entonces la religión se encargó por mucho tiempo de desacreditar a Dios y decir que Dios era malo, decir que Dios era un juez justo, que en el momento que el pecador se acercara le iba a caer de un trancazo de arriba, porque uno bien merecido lo tenía. Y la verdad es cierto, uno tenía bien merecido el castigo de Dios. Pero aquí viene la situación. A veces creemos esa mala información que hay acerca de Dios, hasta que un día yo me acerqué a un lugar donde tenían la certeza de lo que la Biblia dice acerca de Jesucristo y acerca de Dios. Y ahí me enteré de que Dios no era lo que me habían dicho, que a mí me habían engañado, que Dios es amor y que ama al pecador. Claro, aborrece lo que uno hace, pero nos ama. Y por eso había enviado a Jesucristo, no para condenarme, no para reprocharme mi pecado, mi maldad, sino que había venido a la tierra para perdonarme, para limpiarme, para que eso malo que yo había hecho, pues Él con el poder de su sangre lo podía limpiar y presentarme delante de Dios como que nunca hubiera pecado, porque su sangre, su sacrificio a mí me limpiaba. Y la verdad, cuando yo escuché de eso y que la Biblia lo decía, yo realmente me quedé asombrado, porque yo tenía el concepto de que Dios era de alguna manera malo, y que era tan malo que necesitaba incluso de que hubieran intercesores que vinieran a rogarle y a suplicarle: mira, tú que estás muy enojado, pues compréndelo, es joven, compréndelo, es su forma de ser, y intercedemos, rogamos para que no lo castigues, para que no le metas un juicio del cielo, sino para que pues te compadezcas de él. Incluso me hablaron de que María, la madre de Jesús, era tan buena, tan bondadosa, que podía ablandarle el corazón enojado, iracundo de Dios, y a través de su intercesión yo pudiera encontrar el perdón, el auxilio de Dios y la misericordia y la gracia. Realmente, cuando yo voy a la Biblia, y por eso es importante conocer la Biblia, me di cuenta que habían desacreditado a Dios y que yo había creído ilusamente ese descrédito, porque Dios no necesita de intercesores para perdonarme. Dios no necesita de que alguien llegue a ablandarle el corazón a favor del pecador, porque Dios ama al pecador. Y la prueba más grande de que Dios ama al pecador es que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Ahora entiendo por la Escritura que el que confiesa su pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hoy entiendo el contenido de la Biblia, hoy saboreo la Biblia, hoy saboreo a Dios, saboreo la comunión con Dios, pero gracias a que ese descrédito que la religión le había dado a Dios, encontré la falsedad en las páginas de la Escritura. Entonces es importantísimo la Biblia, porque la Biblia, la palabra de Dios, es el elemento por el cual una persona puede salvarse. Nadie se puede salvar, escucha bien lo que te voy a decir, por leer un libro escrito por cualquier ser humano, porque el único libro que contiene el germen de Dios, que da vida nueva y que produce el nuevo nacimiento, es la Biblia. Por eso, cuando nosotros oímos de la Escritura y cuando se predica la palabra de Dios, no fábulas, no máximas, proverbios de personas, aunque sean verdades, eso no salva, porque una verdad de cualquier hombre no tiene el germen de Dios que da vida.
En cambio, cualquier versículo de la Escritura, por ser la palabra de Dios, que sale del corazón de Dios esa palabra cuando es ministrada, aunque no se entienda, produce vida, salvación, produce perdón de pecados, regeneración, restauración, porque lo que dice la Escritura no es lo que dijo un boyero, no es lo que dijo un estadista, no es lo que dijo un pescador, es lo que dijo Dios a través de ellos. Y por eso esa palabra tiene un poder tan grande para salvar, para liberar, para sanar, para prosperar, para regenerar, para dar victoria, para romper estructuras diabólicas. La palabra de Dios es viva y eficaz, pero hay que conocerla, hay que confesarla, hay que creerla y hay que vivirla. Amén, pastor. Qué precioso saber que precisamente en las Escrituras nosotros vemos cómo el Señor, su objetivo principal, primordial, ha sido el de salvarnos. Esa es la base fundamental de la Biblia. La Biblia es indestructible, ¿verdad, pastor? Es tan indestructible, pero fíjate que cuando hablamos de que la Biblia es indestructible, hablamos de que entonces han querido destruir la Biblia. Y por mucho tiempo tenemos ejemplos del Imperio Romano, tenemos Antíoco Epifanes, tenemos países, el comunismo quiso exterminar la Biblia de sus países, y vemos cómo la Biblia ha sido perseguida, y es un libro perseguido hasta el día de hoy. Sin embargo, a pesar de ser un libro perseguido y que han querido destruirlo, sacarlo de circulación, la Biblia todavía sigue siendo el libro número 1 en ventas. Aparte que fue el primer libro que fue impreso en tipografía. Es decir, estamos hablando de un libro especial, un libro que en la Inquisición, incluso y por mucho tiempo, Roma prohibió la lectura de la Biblia. Y había una condena para la gente que leyera la Escritura, porque la Escritura siempre ha sido perseguida. ¿Por qué? Primero porque lo que ya dijimos, contiene la palabra de Dios, tiene el elemento para salvar, y aparte porque saca de la ignorancia a la gente que vive bajo supersticiones, que vive bajo los temores de la ignorancia. Yo te voy a poner ejemplos tan claros. No hace mucho todavía mucha gente creía, fíjate lo que te voy a decir, y todavía en supersticiones pensaba que si pasaba debajo de una escalera o si veía un gato negro, eso le iba a traer mala suerte. Todavía tenemos gente en este siglo XXI con este tipo de ignorancias. Gracias a Dios tenemos el conocimiento de la Escritura, que sabemos ahora que por la palabra esas ignorancias, esas supersticiones son destruidas. Un gato no te va a dar buena suerte o mala suerte por si es blanco o negro, si te pasa enfrente. Nosotros entendemos por la Escritura que el bien y la misericordia a todos los cristianos nos siguen todos los días de nuestra vida. Pase un gato negro o no pase un gato negro, pases debajo de una escalera o no, el bien y la misericordia a las ovejas de Jehová nos siguen todos los días de nuestra vida. Hoy entendemos que bajo la cobertura del Altísimo y la sombra del Omnipotente no le temeremos al terror nocturno ni a la saeta que vuela de día. Entonces, conocer la Escritura es romper ignorancia y es romper supersticiones. Por eso la gente tiene que conocer la Escritura. Recuérdate también que el conocimiento de la palabra y la Escritura también rompe y también destruye esas confesiones negativas. Acuérdate que antes de conocer a Cristo nosotros hablábamos negativamente. No se puede, soy un fracasado, soy feo. ¿Cuántas palabras negativas no salieron de nuestra boca por la ignorancia de la Escritura? Hoy, conociendo la palabra, podemos confesar el contenido de la Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Ahora enfrentamos la vida sin temor al futuro, sin temor a la adversidad, porque sabemos que aunque hay adversidades, vamos a ser vencedores en el nombre del Señor. La Escritura nos declara vencedores, nos declara que asaltaremos muros, que en Dios haremos proezas, nosotros, con su auxilio, con su poder. Pero todo eso se conoce a través de la Escritura. Cuando una persona conoce la Escritura, se va la depresión. Cuando una persona conoce la Escritura, se va el temor al futuro. Cuando una persona conoce la Escritura, se le va el temor de hablar en público. Cuando una persona conoce la Escritura, se le pierden las fobias, ya sea ratones, ya sea arañas, a lo que sea, porque la Escritura rompe esos temores y rompe la ignorancia. Dejamos de ser ignorantes y dejamos de ser supersticiosos. Los cristianos ya no le tenemos miedo a que apaguen la luz, ya no le tenemos miedo a nada porque creemos lo que dice la Biblia, no lo que dice el calor de la gente afuera, ni siquiera lo que dice nuestro corazón.
ni siquiera a lo que vemos en las circunstancias. Los cristianos, a través de la Escritura, no le tenemos miedo ni a las enfermedades, ni a la adversidad, ni a la tribulación, ni a la angustia, porque la Escritura es la que nos establece en bendición, y cuando la creemos, cuando la confesamos y cuando la vivimos, tenemos realmente vidas exitosas. Qué bendición, pastor, solo que para poder comprender la palabra necesitamos de la revelación, ¿verdad? Sí, la revelación es muy importante, el Espíritu Santo es el que la revela, porque la Biblia en todo tiene velos. O sea, si una persona, por muy ilustre que sea, pensemos un catedrático de Harvard, dale una Biblia para que la lea. Vamos a ver que te la va a regresar, te va a decir, no entiendo nada. De hecho, no entienden nada, si no fueran adoradores de Jehová. Pero lo que sí quiero decirte es de que la Biblia, como está velada, para poderla interpretar, para poderla entender, tiene que venir el Espíritu Santo y quitar el velo. Eso se llama revelar, para que entonces encuentres el sentido de la Escritura, tu espíritu se edifique y se nutra con el contenido de lo que tiene la Escritura, pero para eso hay que quitar el velo, para eso hay que revelarlo. El tiempo se nos ha ido. Bueno, pues que Dios les bendiga y los esperamos el día de mañana para otro segmento más de Joyas Eternas. Este es su programa. Gracias por recibirnos en su hogar.